Pero ¿de verdad sabemos algo de este país? Para los que no saben y no están informados, México queda en Centroamérica, al suroccidente de Estados Unidos y al noroccidente de Guatemala. Tiene costas en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. México se llama realmente Estados Unidos Mexicanos. Esta es su bandera y este es su escudo. México se independizó el 28 de septiembre de 1821 de la corona española. En verdad, el propósito de este video es responder a la pregunta: ¿la Revolución Mexicana fue realmente exitosa? Bueno, por ahora se los tendré que dejar a la curiosidad. Empecemos con los antecedentes políticos, económicos y sociales. Les presento al dictador de dictadores mexicanos, el gran, el inteligente, el intelectual Porfirio Díaz. Este señor fue muy importante para la revolución, ya que generó una inconformidad en la gente a causa de su periodo dictatorial, más conocido como el Porfiriato. Pues, porque se llamaba Porfirio, ¿no? Bueno, volviendo al tema, don Porfirio no se cansaba, duró en el poder más de 30 años. Y durante su mandato hubo una división del poder entre científicos y caudillos. Pues estos dos eran completamente opuestos. Los científicos tenían ideas liberales y los caudillos eran más conservadores. Ambos estaban en una pelea constante por el regionalismo y la centralización. Además, Porfirio mostraba preferencia hacia los científicos, y lo cual enfurecía a los caudillos. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Y también muchas oligarquías se sentían excluidas por el poder central. Como todo gobierno, el porfiriato tuvo sus pros y contras. Primero lo primero, es decir, los pros. Durante una parte del porfiriato, México tuvo un buen desarrollo económico por la inversión extranjera que permitió que se hicieran vías de comunicación que llevó al crecimiento del gobierno. Pero todo lo bueno tiene que acabar. Después de un tiempo, México tuvo una crisis económica que hizo que el precio de los alimentos y la tasa de desempleo subiera mientras los salarios bajaban. Esto generó un descontento en toda la población, pues sería imposible que no, porque sin francachela ni comilona nadie está feliz. La verdad, yo estaría enfurecida. Comadre, ¿qué le pasa? Pues tras de que me excluyan de la participación política, me quitaron mi tierrita, la cual he trabajado toda mi vida. Estoy igual. Además, nadie nos representa. Nadie es capaz de alzar la voz por los indígenas y campesinos. Toda la demás población nos excluye, güey. Ey, no se preocupen, que más adelante Madero, Huerta, Carranza, Obregón, Lázaro, Emiliano Zapata, Pancho Villa las van a ayudar. ¿Qué? Uy, pero ustedes sí que son gritonas. Está bien, empecemos. Mientras Porfirio trataba de controlar el desorden ocasionado por la crisis económica, un revolucionario conocido como Francisco Madero estaba planeando su golpe de estado en Texas, pero su intento volvió a fallar. Pero lo bueno es que impulsó a que los trabajadores se animaran a revolucionarse. Los líderes revolucionarios más importantes fueron Pancho Villa y Emiliano Zapata, José Doroteo Arango Arambula, conocido popularmente como Pancho Villa y el Centauro del Norte. Fue uno de los líderes militares más importantes y el de la División del Norte, que empezó en 1913 y finalizó en 1920. Su actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del presidente Victoriano Huerta. Pancho Villa, junto a sus seguidores, llamados villistas, tomaron las tierras de los hacendados para distribuirlas a los campesinos y soldados. El 20 de noviembre de 1910 empezó la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata, conocido como el caudillo del sur y el Atila del sur, fue el jefe del Ejército Libertador del Sur, que comenzó en 1911 y terminó en 1919, y fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana. Se considera como un símbolo de persistencia y representación campesina. Apoyó e impulsó las luchas sociales y agrarias para la justicia social, la libertad, igualdad, democracia social y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras que fueron víctimas del latifundismo de los hacendados durante el porfiriato. Tenía como lema: la tierra es de quien la trabaja, tierra y libertad, entre otras.
Si las nombro, nunca acabo, porque el hombre sí que era bueno para las frases llenas de inspiración y motivación. El primer respetable presidente, Francisco Madero, que hizo menos de lo que propuso, pero debió ser que tantas ansias de llegar al poder lo asustaron. Pero bueno, por lo menos hizo un cambio, que fue el de la dictadura a una democracia parlamentaria. Pero lamentablemente los campesinos y los indígenas seguían igual, sin participación y además sus necesidades básicas no estaban cubiertas. No, ¿cómo así? Usted dijo que las cosas iban a mejorar y ahora están peor. Sí, pero solo esperen. Por fin, en 1913, Madero renunció porque el pobre ya no podía más, o de pronto porque lo echaron. Bueno, la verdad es que él es el único que sabe, ¿no? El señor Huerta reformó la dictadura y por esto se ganó una guerra con el Ejército Constitucional del Norte, el cual era dirigido por el futuro presidente Carranza. Estos señores estaban en una pelea constante por el poder, tanto que se mataban entre sí. ¿Quiénes se matarían por poder? Bueno, estos señores lo hacían. En este gobierno la guerra estuvo muy presente, tanto así que las vías de ferrocarril fueron destruidas. Por ende, la economía decreció significativamente, ya que no había vías de comunicación para exportar e importar. Fue tanta la presencia de la guerra que se usaban préstamos e impuestos para poder financiarla. Se notaba que a Huerta le gustaba pelear demasiado. Mientras Huerta se preocupaba por las guerras y cómo invertir en ella, adivinen qué pasaba con los campesinos e indígenas. Sí, muy seguramente adivinaron. Se presentaron migraciones a la ciudad, porque no tenían tierras y se iban a la ciudad en busca de más oportunidades y una mejor calidad de vida. Venustiano Carranza, como jefe del Ejército Constitucional del Norte, derroca el gobierno del usurpador Victoriano Huerta y toma poder desde 1915 hasta 1920. Durante el mandato de Carranza se crea la Constitución de 1917, la cual sigue vigente y genera cambios en los ámbitos sociales, económicos y políticos. Esta Constitución aportó al constitucionalismo universal, ya que fue la primera constitución de la historia que incluyó muchos derechos sociales. Incluye 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El primer título y sus 38 artículos hablan acerca de los derechos humanos, las garantías individuales y la ciudadanía mexicana. Los siguientes 98 artículos definen la estructura del Estado mexicano. Uno de los cambios políticos más importantes fue la prohibición del voto para los sacerdotes, lo que genera que la Iglesia pierda poder e influencia política. Esto sí que debió ser duro para la Iglesia, si saben a lo que me refiero. Durante su mandato, Carranza trató de pacificar el país, reorganizar la administración y los poderes, y hacer valer la Constitución que había sido promulgada. Vamos a ver si esto le funciona. Los cambios económicos más importantes durante el periodo de mandato de Carranza fueron los siguientes. Se limita el tamaño de las propiedades, lo cual genera la eliminación de monopolios, ya que esto permite que las pequeñas industrias tengan propiedad. Pero no todo fue bueno. Como raro, México entró en una crisis económica. Por lo tanto, el precio del maíz y el frijol se triplica. ¡Ay no! El frijol, que es mi favorito. Además, la deuda externa aumenta significativamente. Debido a la crisis económica y la baja producción de alimentos, la población disminuye en una gran cantidad, aproximadamente 100 muertos por día. La educación empieza a tomar importancia, por esto empezó a ser laica, gratuita y obligatoria. La iglesia se ve afectada ya que se limita su rol y se expropian las tierras. Ahora démosle la bienvenida al siguiente buen presidente, Álvaro Obregón. En 1920 se hizo un acuerdo con el gobierno mexicano para la entrega de armas. Por esto, Villa se retiró y se le otorgó por parte del gobierno una gran propiedad que él convirtió en una colonia militar para sus exsoldados. En 1923, Villa decidió volver a la política mexicana, lo que lo llevó a su asesinato el 20 de julio en una emboscada en Chihuahua por órdenes del general Álvaro Obregón. A los campesinos e indígenas les llegó la Navidad por adelantado.
¿Qué? Sí, así como lo oyen, pues Papá Noel, o mejor dicho, Obregón, les repartió las tierras a los campesinos y además permitió que se quedaran con sus tierras pertenecientes antes de la revolución. Bueno, ahora solo faltaba la educación para que la felicidad de los campesinos estuviera completa. Esta también tuvo un rol importante en este periodo de tiempo, ya que hubo una fundación de escuelas rurales y sus maestros tenían una buena formación profesional. Pero no crean que la educación es solo matemáticas, física, química. Esta educación se caracterizó por ser artística. Sí, artistas. Se formaron escuelas de arte y esto llevó al movimiento artístico muralista. El movimiento muralista se dio cuando la educación empezó a enfocarse en lo artístico. Fue ahí cuando se pedía a los distintos artistas que pintaran los muros de la Secretaría Nacional y de algunas escuelas. Esto no solo se consideraba un movimiento artístico, sino también como uno social y político, que da una clara muestra de la identidad mexicana. Estas pinturas mostraban temas como la revolución, las luchas de las clases y a los indígenas. Por fin tuvieron protagonismo. Este movimiento es uno de los géneros artísticos más reconocidos de América Latina, en el cual David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Rufino Tamayo fueron sus principales miembros. ¿Y por qué no seguir con las cosas buenas? Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940 y la verdad, todo este tiempo valió la pena. Lázaro fue un muy buen presidente. Por fin se les dio importancia a los trabajadores con la formación de la Confederación de Trabajadores de México, la que tenía como propósito mejorar las condiciones de los trabajadores y su participación política. Además, la democracia fue protagonista en este periodo de tiempo, ya que a las mujeres se les dio el derecho a votar, lo que hacía que México fuera un país mucho más incluyente. Todo parecía salir bien, la crisis económica se acabó, lo que demuestra que México tiene un desarrollo económico sobresaliente que permitió que se construyeran nuevas vías de comunicación, las que más adelante seguirán facilitando el desarrollo económico mexicano. Además, Lázaro empezó a interesarse en la infraestructura, así que se creó un banco especial que extendía los créditos para las tierras comunales. Otro cambio económico muy importante fue la nacionalización de la industria petrolera, es decir, estas industrias fueron expropiadas y entregadas al Pero falta lo más importante, y es que la tasa de analfabetización bajó un 42% gracias a los nuevos centros de educación. Además, fue creada la Universidad Pública, Instituto Politécnico Nacional, lo que daba más oportunidades a los mexicanos que querían estudiar y ser profesionales. Es muy importante resaltar que durante este gobierno hubo más inversiones para la educación, y así fue posible todo lo dicho anteriormente. México se volvió un país diferente, pasó de ser excluyente a ser incluyente, y por fin los campesinos e indígenas obtuvieron el lugar que merecían. Y empezó a haber más oportunidad para las mujeres. Se creó una cultura ciudadana que se reconocía tanto en lo urbano como en el ámbito rural. Y lo que aún es más importante es que se desarrolló una cultura artística que dio paso a la música, el arte y a la artesanía. La verdad es que estos líderes políticos no murieron en vano. Todo fue por una causa, y esa fue que México ya no era simplemente México, sino Super México. Lo que muchos de ustedes estaban esperando. La Revolución Mexicana sí fue exitosa. Esta revolución no solo permitió que México tuviera un desarrollo económico muy bueno, sino también hizo que la identidad mexicana fuera tomando cada vez más fuerza, y esto es lo que hace a una revolución exitosa. Además, México es conocido por todo el mundo. Donde quiera que vayamos va a haber algo mexicano, ya sea la comida, como los tacos, el guacamole, o sus pinturas del movimiento muralista, hasta las rancheras. Es la cultura, la mexicanidad que hace que este país sea conocido en todo el mundo.
Gracias a los grandes esfuerzos de Pancho y Emiliano, que fueron grandes líderes revolucionarios, los indígenas y campesinos lograron ser oídos, permitiendo así que México fuera un país más incluyente. Y lo mejor es que la revolución fue de todos y benefició a todos, no solo un pequeño grupo de mexicanos. La mejor ganancia de esta revolución es que se creó el sentido de pertenencia, y este es el mejor legado que puede dejar esta revolución. Super México al ataque, a invadir el mundo y todo el mundo. Que son como talismanes del amor de